Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 12. La producción de un reportaje. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 90 a la 93 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 90. Anticipación. Actividad número 1. Planifico la escritura de un reportaje periodístico. Literal A. Marco con una X el tema que he seleccionado. Selecciona un tema para escribir tu reportaje de ejemplo. Entre la contaminación ambiental, el reciclaje, la tecnología, el medio ambiente, el deporte, entre otros. Si el tipo de reportaje o el tema que quieres exponer no está aquí, marca otro. Ahora respondemos las siguientes preguntas sobre el reportaje que vas a escribir. ¿Qué sucedió? Explica los hechos ocurridos en tu reportaje. ¿Cuál es la pauta por la cual quieres escribir ese reportaje? ¿Qué sucedió? Puede ser una campaña de medio ambiente en la escuela, los que quedaron campeones en los Juegos Intramuros, un accidente u otro tema que tenga que ver con los temas anteriores. En mi caso, yo voy a hacer un reportaje tipo entrevista. Entrevista a Roque Dalton. ¿Sabes quién es Roque Dalton? Roque Dalton es un escritor salvadoreño que falleció en 1975. Poeta, escritor e historiador, le ha dado muchos honores a nuestra tierra salvadoreña, tanto así que el 14 de mayo se ha declarado como Día Nacional de la Poesía, en honor a Roque Dalton. ¿Quiénes participaron? Describe los protagonistas del suceso ocurrido. En mi caso, los participantes son Roque Dalton y un reportero. ¿Cuándo sucedió? Especifico el momento de los hechos. Tienes que especificar cuándo sucedió el suceso que vas a reportar. En mi caso, sucedió en el año 2000, cuando supuestamente Roque Dalton se exiliaba en Madrid. ¿Dónde sucedió? Aquí se especifican los lugares donde ha sucedido el reportaje. En mi caso, la entrevista a Roque Dalton fue en Madrid, España. ¿Cómo sucedió? Aquí explicas cómo pasaron los hechos que vas a reportar. En mi caso, se cuenta que un reportero reconoció a Roque Dalton en Madrid y lo invitó a hacer una entrevista. En la web visita el siguiente enlace o código QR para encontrar información adicional sobre cómo redactar un reportaje paso a paso. Página 91. Construcción. La producción de un reportaje periodístico. Actividad número 2. Continuamos las etapas para la escritura de nuestro reportaje. Ahora vamos con la textualización. Escribamos las ideas principales de nuestro reportaje según su estructura. Comencemos con el título, que represente toda la investigación del reportaje. Recuerda, si es sobre medio ambiente, redes sociales u otro tema, en título se tiene que reflejar sobre qué va a tratar tu reportaje y hacerlo de una forma interesante. Por ejemplo, en mi reportaje, Roque Dalton habla de su asesinato. Es decir, desde la ultratumba, él nos viene a hablar de cómo fue ese hecho. En la entradilla Olead se introduce
una idea sobre el tema investigado para atraer la lectura, o puedes resumir la información de lo que va a tratar tu reportaje. En mi caso, Roque Dalton habla de su asesinato a un reportero en Madrid en el año 2000, presentando sus opiniones sobre el lamentable hecho ocurrido en 1975. Es como si estuviera hablando con un espíritu de Roque Dalton. Desarrollo. Son las ideas principales que se desarrollarán los hechos al analizar e interpretar encuestas, entrevistas, testimonios, entre otros. Acá también puedes incluir las citas textuales que refuercen tus argumentos. En mi caso, sigo con la entrevista a Roque Dalton. En dicha entrevista, Roque Dalton habla de su asesinato, de sus luchas, de su poesía y sobre todo del sufrimiento de los pueblos en América Latina, de lo harto que se encuentra de gobiernos autoritarios y corruptos y de otras cosas. Este es un resumen de lo que trata el reportaje, perdón. Conclusión. Es un resumen de los hechos expuestos, reflexión e invitación de la acción. Relacionamos nuestra opinión con lo investigado sobre el tema. En conclusión, la entrevista a Roque Dalton termina con unas palabras de su poesía. Él se percibe como un revolucionario de la palabra. Y cita: yo quería hablar de la vida, de todos sus rincones melodiosos. Yo quería juntar en un río de palabras los sueños y los nombres, lo que no se dice en los periódicos, los dolores del solitario. Y finalmente escribimos la fuente de investigación, de dónde sacaste la información. En mi caso, la entrevista fue hecha a Roque Dalton en Madrid a finales del año 2000 y se tomó de la revista Macondo, de España. Ahora escribamos la primera versión de nuestro reportaje en el cuaderno a partir de las ideas que ya se plasmaron y hacemos una revisión. Revisamos nuestro reportaje a partir de los siguientes criterios. Escribe un cheque si lo has logrado o una X si no lo has logrado. Por ejemplo, el reportaje es claro y conciso con el tema investigado. Ponemos un chequecito si es correcto. El reportaje presenta información proveniente de fuentes confiables. Ponemos un chequecito si hemos incluido las fuentes confiables en nuestro reportaje. Nuestro reportaje tiene errores ortográficos y de puntuación. Recuerda que debemos corregir todo lo que esté mal escrito. Por lo tanto, no debe tener errores ortográficos ni de puntuación. Ahora corrijamos lo que sea necesario y lo vamos a compartir con nuestro docente. Página 92. La tilde en palabras compuestas. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Las palabras compuestas están constituidas por la combinación de dos o más palabras simples, y estas siguen las normas generales de acentuación de las palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Qué significa las palabras agudas? Son aquellas que tienen el acento en la última sílaba y se tildan al terminar en ns o vocal, que son las palabras graves. Tienen el acento en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en ns o vocal. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba y todas deben tildarse. Veamos el siguiente ejemplo. Así más mismo formamos la palabra asimismo. Porta más lápices formamos la palabra portalápices. Recuerda, las palabras compuestas es la unión de dos palabras para formar una sola. Reglas generales para conformar palabras compuestas. Palabras compuestas sin guión.
Cuando dos palabras se unen para formar una palabra compuesta, la primera palabra conserva su tilde y la palabra compuesta que se forma seguirá las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, décimo más séptimo, ambas llevan tilde, pero al unirlas la que conserva la tilde es la última palabra, decimoséptimo. Igual en el caso de automóvil. Automóvil. Móvil tiene tilde y la conserva al unir las dos palabras. Automóvil. Palabras compuestas con guión. En palabras compuestas que se unen con un guión, cada término conserva la tilde que le corresponde como palabra simple. Solo lleva tilde si lo necesita según las reglas generales de acentuación. El último componente. Ejemplo. Teórico crítico. Teórico crítico. Médico quirúrgico. Médico quirúrgico. Realidad, ficción. Realidad, ficción. Finalmente están las palabras compuestas que no tienen guión. Estas palabras compuestas por un adjetivo y el sufijo mente se mantiene la tilde si lleva en primer lugar. Veamos los ejemplos. Alegremente, hábilmente, rápidamente. ¿Te fijas? Se conserva la tilde de las palabras que la llevan. Ahora resolvamos en el cuaderno y compartimos nuestras respuestas en clase. Literal A. Explicamos por qué lleva tilde las tildes las palabras compuestas autobiografía, 16, físico, químico y prácticamente. Formamos palabras compuestas con los siguientes términos: difícil, común, breve, correcta, fría, cálida y ágil. Escribimos oraciones en las que hagas uso de las siguientes palabras: agradablemente, fugazmente, paracaídas, puntapié, vaivén, artístico literario, aeropuerto. Y finalmente, literal D, formamos palabras terminadas en mente, conservando las tildes en las palabras que lo necesitan. Realizamos la actividad en el cuaderno de clases. Recuerda rotular el nombre del tema de la semana, así como el número de actividad y el número de página que vamos a trabajar en el cuaderno. Puedes copiar solo el literal o la pregunta. Literal A, porque llevan tilde las siguientes palabras: autobiografía, 16, físico-químico y prácticamente. Porque según la regla de acentuación en palabras compuestas, si ambas se tildan, se conserva la tilde de la última palabra acentuada. Físico-químico. Si solo una se tilda, conservan la tilde de la palabra que ya la tuviera. Prácticamente. Literal B. Formemos palabras compuestas. De difícil, difícilmente. De común, comúnmente. De breve, brevísimo o brevemente. Y de correcta, correctamente. De fría, fríamente. De cálida, cálidamente. Y ágil, ágilmente. Continuamos. Literal C. Escribamos oraciones con las siguientes palabras: agradablemente. Su actitud era agradablemente paciente. Fugazmente. Su amor fugazmente habita en mi recuerdo. Paracaídas. Nunca se abrió su paracaídas. Puntapié. Al balón le dio un fuerte puntapié. Vaivén. Ella escuchaba el vaivén de las olas. Artístico literario. El romanticismo es una corriente artístico literario.
Ahora formamos palabras terminadas en mente. Ah, faltaba una. Aeropuerto. Este es el camino más corto al aeropuerto. Ahora sí, formemos palabras terminadas en mente. Por ejemplo, hábilmente, fácilmente, súbitamente, difícilmente, ágilmente, periódicamente, lógicamente, paradójicamente, sutilmente, contundentemente, rápidamente, posiblemente, artísticamente, físicamente, económicamente. Página 93. Consolidación. Actividad número 4. Finalizamos nuestro reportaje periodístico en el cuaderno. Publicación. Publicamos nuestro reportaje y lo compartimos con nuestro docente. Escuchamos los comentarios de nuestros compañeros y tomamos nota de lo aprendido. ¿Qué reflexiones o qué aprendimos durante la escritura de un reportaje? Podemos decir que es crucial al momento de redactar un reportaje verificar las fuentes de información para mantener la credibilidad de lo expresado y la necesidad de despertar el interés del lector. Ahora publicamos nuestro reportaje. Actividad 4, página 93. Y así quedó mi reportaje. Entrevista a Roque Dalton en Madrid a finales de abril del 2000, tomado de la revista Macondo. Y podemos observar toda la entrevista que se hace al célebre poeta. Este es otro formato de reportaje, el de la entrevista, donde puedes seleccionar a un personaje conocido que haya logrado algún mérito importante para que tenga interés en los lectores. Ahora veamos las partes del reportaje que hemos elaborado. En esta parte tenemos el título. En esta otra parte tenemos lo que se llama entrada oleada. Luego tenemos el cuerpo del reportaje. Y finalmente, la conclusión. Recuerda que es una reflexión sobre todo lo que has informado. Ahora evaluamos el reportaje. Marcamos con una X donde corresponda a los criterios que se van mencionando. Número 1. Presenta los elementos del reportaje periodístico. Lo hemos logrado. Número 2. Cumple con las características del reportaje. Lo hemos logrado. Número 3. Presenta la información noticiosa de forma clara. Tal vez falta un poquito más de claridad en la información. Número 4. Evidencia el uso correcto de la ortografía. Si le hemos pasado el corrector ortográfico, por supuesto que sí. Número 5. Evidencia el uso de fuentes bibliográficas. Tal vez hay que ubicar mejor esa fuente bibliográfica. Ahora hacemos la autoevaluación de la unidad 3. Marcamos con una X según corresponda al criterio, si lo hemos logrado o está en proceso. Número 1. ¿Analizas comprensivamente las novelas históricas? Posiblemente lo has logrado. Número 2. ¿Clasificas los personajes según su rol en la historia? Tal vez nos cuesta encontrar qué personajes son los principales y cuáles son los secundarios. Número 3. ¿Utilizo en actos comunicativos las funciones del lenguaje? ¿Recuerdas cuáles son las 6 funciones del lenguaje? Posiblemente estás en proceso. 4. ¿Reconoces el efecto estético de la digresión y del sinatroísmo? Estas son figuras literarias. ¿Recuerdas cómo se usan? Posiblemente lo has logrado. 5. Evalúa el contenido de reportajes periodísticos.
En la guía que acabamos de finalizar, hemos hecho análisis de reportajes periodísticos. Lo hemos logrado. Y número 6. Analiza oraciones identificando el sintagma verbal. Algunos sí, lo hemos logrado. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.